Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia, anunciando la buena noticia. ¡Qué alegría, qué gozo y qué deleite! Unidos andar en comunión. Una voz para la familia presenta el perdón como sanación de los conflictos familiares, quinta parte de la charla impartida por Monseñor José Ignacio Munilla. Perdono lo que me hagan antes de que me lo hagan. No es un eslogan, es una decisión bautismal, una forma de vivir. Implica aceptar que los demás son frágiles y que yo también puedo fallarles. Implica amar con libertad sin poseer, ajustar expectativas y caminar con Jesús como roca firme. Y cuando aparezca el enemigo, ese prójimo difícil, cercano, que me irrita, recordaré el mandato y haré lo que parece imposible, amar y orar. Allí, en esa obediencia costosa, Cristo me hace verdaderamente libre. Suelen ser el mismo, el prójimo y el enemigo. Por eso el enemigo lo tiene difícil. El Evangelio me manda amar al prójimo y perdonar al enemigo. Y con frecuencia se trata de la misma persona. Puede ocurrir en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la parroquia. Y es un asunto muy serio. ¿Por qué el Evangelio es tan maximalista? Porque pone el listón alto, altísimo. Amad a vuestros enemigos, no para frustrarnos, sino para elevarnos. El Señor no nos propone un ideal imposible, sino una cima a la que con su gracia podemos llegar. La pregunta es, ¿qué necesito para dar ese salto? San Juan Crisóstomo lo expresó con una claridad luminosa. Amar y perdonar al enemigo es lo que más nos asemeja a Dios. Dios nos amó cuando éramos pecadores, es decir, cuando con nuestro pecado nos comportábamos como enemigos suyos y sin embargo Él no dejó de amarnos. Si yo amo al que me hiere, me acerco al corazón mismo de Dios. Este ideal tan fuerte es a la vez profundamente sanador, me libera del rencor, purifica mi memoria y me permite vivir en paz. No se trata de negar el mal recibido ni de renunciar a la justicia. Se trata de no dejar que la ofensa gobierne mi interior. Cristo es el fundamento, solo desde Él es posible este amor que parece imposible. Mirad a los mártires, su testimonio es un faro. En la historia de México, durante la cristiada, abundan gestos conmovedores de perdón en el momento del martirio. Labios que bendicen a quienes aprietan el gatillo, manos que se elevan para trazar la cruz sobre sus verdugos. En España también conocimos testigos que en medio del odio devolvieron amor. Ese perdón no fue debilidad, fue fuerza del Espíritu, victoria de Cristo en un corazón humano. Quiero evocar aquí a un sacerdote de nuestra diócesis llamado Luis Mellado, hoy en proceso de canonización, martirizado en noviembre de 1936. Los que le acompañaron narran que antes de morir rezó por quienes le iban a quitar la vida y pronunció palabras de misericordia. No justificó el mal, lo venció con el bien, y ese gesto que humanamente parece un exceso es precisamente lo que nos hace semejantes al Padre. Perdónalos. Esa fue su última homilía predicada con la sangre. ¿Cómo dar nosotros ese salto en lo cotidiano con una pedagogía espiritual muy concreta? Uno, decidirnos cada día por Cristo en la oración, porque sin Él no se puede. 2, recordar que el otro es frágil como yo y rebajar expectativas idolátricas. 3, transformar la ofensa en intercesión. Señor, bendícelo. 4, alimentarnos de la Eucaristía, donde contemplamos al Cordero que quita el pecado del mundo. 5, practicar la mansedumbre, responder al mal con bien, a la herida con compasión, al ataque con silencio o palabra serena. El listón es alto,
sí, pero no estamos solos. El Espíritu Santo educa el corazón para amar más allá del agravio, y entonces la consigna evangélica deja de ser un eslogan y se vuelve vida. Perdono antes de que me hieran, porque ya he decidido vivir desde Cristo, y cuando me hieren de verdad, no quedo atrapado en la herida. Ahí, justamente ahí, nos asemejamos a Dios, y el mundo, al ver ese milagro, entiende que el Evangelio no es teoría, es poder de Dios para sanar. Fue en aquella persecución religiosa que aconteció en España. A este sacerdote lo detuvieron exactamente por ser sacerdote, lo llevaron a las tapias del cementerio para fusilarlo, le preguntaron por su última voluntad y él respondió que sí, quería rezar. Se arrodilló y comenzó a recitar el Padre Nuestro. Y cuando llegó a esa expresión decisiva, perdónanos como también nosotros perdonamos, se detuvo. En ese preciso instante hizo su acto de perdón, se cubrió con un paño, guardó silencio y dijo: no necesito seguir, basta con lo que acabo de pronunciar, perdónanos como nosotros perdonamos. Allí mismo quedó suspendido su Padre Nuestro. A continuación le dispararon un tiro en la cabeza, conservamos en la diócesis ese paño, con el agujero de la bala y manchado de sangre. Es un testimonio que sobrecoge el alma. A mí me impacta hasta qué punto se tomó en serio la oración del Señor. En el instante límite de su vida no improvisó discursos, se dejó medir por el Evangelio. Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Os dais cuenta? No es una frase bonita, es un juicio sobre nuestra propia vida. En ese cómo se nos examina, en ese cómo nos jugamos la verdad del cristianismo que profesamos. Aquel sacerdote entendió que lo más coherente que podía hacer antes de morir era pedir el perdón de Dios del mismo modo en que él estaba perdonando a quienes le quitaban la vida, y lo hizo. No trivializó el mal padecido, pero tampoco permitió que el rencor pronunciara la última palabra. La última palabra la dijo Cristo en sus labios. El testimonio de los mártires nos enseña que con el perdón no se juega. El perdón es cosa seria, no es un adorno espiritual ni una obra supererogatoria que uno realiza si le apetece. Es esencial, es núcleo del Evangelio. Por eso creo que es sanador ponernos en presencia de Dios y, si me permitís la expresión, decretar una amnistía general interior, que nadie me deba nada. He perdonado, se acabó la cuenta de agravios. Poder decir esto de verdad limpia el corazón, ensancha el alma y nos devuelve la libertad. No significa llamar bien al mal ni renunciar a la justicia, significa negarle al odio la administración de nuestra memoria. Significa permitir que Cristo gobierne por dentro. Cuando uno, a la luz de la cruz, se decide por este camino, el pasado deja de tener la sartén por el mango, la herida deja de ser trinchera y se convierte en altar. La memoria purificada ya no es archivo de ofensa, sino lugar de intercesión, y el Padre Nuestro rezado con seriedad se vuelve programa de vida. Perdónanos como nosotros perdonamos. Que esa sea nuestra última palabra cada noche, y si llega el día extremo, también nuestra última palabra sobre la tierra, porque en ese como Cristo nos asemeja su corazón, y el mundo comprende que la fe no es teoría, es poder de Dios para perdonar, incluso cuando duele. Hermanos, hay un pasaje del Catecismo del Concilio de Trento, siglo XVI, que al explicar esta petición del Padre Nuestro, lo dice con una belleza desarmante. Si quieres que Dios tenga misericordia de ti, regala a Dios tus enemistades. ¡Qué expresión! Entrégaselas, ponlas en sus manos, dile con fe: Señor, te entrego a estos hermanos, cuida de ellos, bendícelos, transfórmalos, ilumínalos. Regala a Dios tus enemistades, porque solo Él sabe convertir heridas en gracia y rencores en caminos nuevos. Y conviene recordarlo antes de entrar en la cuestión concreta que nos convoca hoy. El título de nuestra reflexión lo deja claro: el perdón como sanación de los conflictos familiares. Pero antes de abordar el terreno práctico hay una pregunta de fondo. ¿Me estoy tomando en serio el Evangelio? Porque rezamos el Padre Nuestro,
porque somos hijos de la revelación que nos confió Jesucristo y Él nos pidió nada menos que amar a nuestros enemigos, CF Mete 5:44. Si esa es la medida de Cristo, no puede ser menor la medida de un corazón católico. Una voz para la familia ha presentado El perdón como sanación de los conflictos familiares, quinta parte de la charla impartida por Monseñor José Ignacio Munilla.